Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Juan Antonio Bettencourt. Luego de 10 años publicando en mi blog Disfrutando la Conversa, y que por cierto continuaré publicándolo, he decidido aventurarme en este nuevo proyecto para, en vez de transmitir mis experiencias por escrito, entrevistar directamente a algunos de las protagonistas de todas esas historias que he ido publicando en los últimos años, porque me parecen que tienen mucho que aportar y siempre escucharlos en directo tiene un gran encanto. He querido enfocarme en historias de personas, en vidas de personas, y no tanto abordar temas en el planteamiento teórico, sino poder aprender de la vida de la gente. Y por eso hoy he querido también invitar a Juan Martín Esrati. Juan Martín y yo nos conocimos hace unos años trabajando. Él vino a hacer un proyecto en Puerto Rico y aquí nos conocimos. Es un documentalista argentino. Tiene una productora audiovisual que se llama Dígito Identidad, ya hablaremos un poco de eso. Y junto con él he aprendido esta aventura de aprender de las historias y de la vida de la gente. Y es lo que queremos hacer y lo que quiero hacer con este nuevo programa o con esta nueva aventura. Juan Martín, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por aceptar ser la primera entrevista de este nuevo proyecto. Para mí es un honor, Juan Antonio, que me hayas convocado. Feliz de participar en esto. Como ya hemos hablado cuando nos vimos en Puerto Rico, siempre los proyectos que vos tenés entre manos son muy interesantes y con una cabeza abierta hacia el mundo. Así que feliz y es un honor estar en este primer programa con vos. Muchas gracias. Pues lo primero que te quería preguntar, Juan Martín, tú en estos años con tu productora has podido visitar más de 30 países, has entrevistado todo tipo de personas. ¿Por qué tú crees que es tan importante y por qué tienen tanta fuerza la vida de la gente? O sea, ¿por qué a veces por un lado aburren tanto las teorías y luego nos cuentan una historia y nos cuentan algo de la vida real? Por lo menos a mí me pasa que cuando ves una película y la introducción dice basado en hechos reales, ya como la perspectiva cambia, como que le vemos que tiene más fuerza eso. ¿Por qué tú crees que eso es así? Pienso que estamos en un momento de cambio constante y que todos necesitamos aprender. Me parece que una de las pulsiones principales que tiene el hombre para aprender es la curiosidad. Por eso cuando yo empiezo diciendo había una vez, a la gente le interesa. Y esto es algo desde siempre. Cuando uno ya lee a Aristóteles, él ya hablaba de hacer una introducción, nudo y desenlace. Es algo que lo tenemos en nuestra propia naturaleza. Y pienso que cuando uno cuenta una historia, uno está satisfaciendo esa necesidad que uno tiene de aprender a través de la curiosidad. Por eso es que experimento muchísimo que cuando uno hace una intriga de predestinación, se dice, ¿no? Cuando uno escribe un guión, que es esa intriga del qué va a pasar después, ya estamos todos inquietos de saber cómo continúa la historia. Y nos interesa porque es una manera donde nosotros nos identificamos y vemos cómo es nuestra propia historia. Nos vemos reflejados en esas historias. No lo había visto desde ese punto de vista, la curiosidad, y está simpático, y es verdad, ¿no? Cuando te pican la curiosidad automáticamente es lo que típico pasa cuando te dejan un cuento a mitad y te dicen, bueno, mejor no lo termino, y ya uno no puede sobrevivir con esa idea, ¿no? Pero esto último de sentirnos identificados me parece que tiene como una fuerza especial, porque, a ver, pienso, por ejemplo, no sé, supongo que eso es común en todos los países, ¿no? Cuando uno es pequeño siempre está esa pregunta de qué quieres ser cuando sea grande, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando tú seas grande? Y ese sentirnos identificados es parte como buscar esa referencia, es decir, yo me siento como él y puedo ser como él, y me hace pensar en eso, yo quiero ser como él cuando sea grande, entonces las historias me permiten pensar en cómo también yo puedo llegar a ser. Tú piensas, a ver, te puedo preguntar qué querías ser tú cuando eras grande. Yo quería ser cuando sea grande. Mira, la realidad es que siempre me encantó la televisión. Yo era lo que dicen los estudiosos un heavy viewer, ¿no? Perdón que mi inglés no sea el mejor, pero creo que se entiende, ¿no? Son las personas que vemos o que hemos visto más de 4 horas de televisión por día. Mis padres estarían preocupados, pero yo me apasionaba aprendiendo, y justamente en esta época están saliendo todas las historias de los actores de los programas de televisión que yo veía, porque se están cumpliendo 30 años de esos programas. Y a mí me genera mucha nostalgia también. Y siempre me encantó eso. Y la realidad es que estudié comunicación social y siempre con afán de poder meterme en el mundo de la televisión y de la imagen, porque me parece que ese mundo lo es todo para mí, ¿no? Y a mí me hace pensar, tú tenías esa idea, veías televisión y soñabas con ese momento. Piensas en, no sé, piensas en un héroe, conozco a otro que estaba en tu misma situación, y si yo le pregunto por su héroe me diría automáticamente quién es, que sería Will Smith. ¿Y quién sería tu héroe de esa época?
Bueno, a mí me encantaba, en realidad yo lo seguí mucho a Adrián Soar, que hoy actualmente que es el gerente de programación de uno de los programas, de los canales más exitosos de Argentina. Seguía mucho a él porque él era actor y después se fue hacia el lado de la televisión. Y esta persona lo que hizo fue un cambio en la televisión, porque antes los programas eran todos programas de estudio, donde las luces se reflejaban hacia el techo. Yo en ese momento no lo sabía. Yo lo que me sucedía era que vi un programa que él hizo que se llamaba Poliladron, donde veía distinto, veía como que era cine, y en la televisión yo estaba acostumbrado a eso. Y yo siempre lo seguía a él. Bueno, ahora está el número uno de la televisión, ¿no? De hecho, estuve con él en una oportunidad y para mí era la persona que yo estaba siguiendo, ¿no? Por esa manera de contar de una manera diferente en la televisión. Claro. Y, por ejemplo, mm, yo pienso ahora, o sea, ha pasado, no sé, 20 años, 25 años desde que veías a esa persona con admiración y lo empezabas a ver las diferencias que hacía en la televisión. En esos 25 años, como dije al principio, montaste Dígito Identidad. En tu website dice que has estado en más de 30 países. He visto varios de los videos en tu canal de YouTube. Has entrevistado a monjas que trabajan con transexuales. Entrevistaste a la hermana del Papa Francisco. Has entrevistado a una cineasta finlandesa, a una artista neoyorquina. De esas historias o de otras, ¿recordarías algo en que ellos han influido en ti? Oh, todo, todas las historias influyen en uno. Yo te diría que en realidad siempre yo quería trabajar en la televisión y hacer temas audiovisuales porque en mi vida tengo el propósito de dejar algo en los demás, de que no sea una vida que pase sin haber hecho nada, digamos. Y en realidad yo te diría que las historias me gusta conocerlas para darlas a conocer a los demás. Y cuando más contento me pongo es cuando me di cuenta que efectivamente haber mostrado una historia hizo bien en los demás. Vos me hablabas de la entrevista que le hizo una monja que acompaña a travestis, a transexuales, y a mí me generó un impacto fortísimo cuando yo vi entre los comentarios de la gente cuando vi esa entrevista una persona que dijo que había pensado en suicidarse y después de haber visto esa entrevista no se suicidó. Me generó un impacto muy grande cuando hago una entrevista a familias y una persona que era apática con el tema de la familia y que decía que no iba a formar una familia, después de haber visto ese video se animó a formar una familia y ahora está esperando familia, justamente, se casó y ahora está esperando un hijo. Y entonces cuando uno va viendo los efectos que tiene todo eso es cuando yo digo, bueno, yo me siento muy satisfecho con la vida y pleno y cada desafío uno dice, bueno, a ver en qué va a terminar esto. Eso, y perdona que te interrumpa, Juan Martín, pero eso me abre la oportunidad a una cosa que yo te quería preguntar, porque conocía un poco eso y sabía, porque lo hablamos cuando nos conocimos, que muchos de esos impactos positivos que se produjeron con tu productora, pues tú no los habías previsto, era así, ¿no? Arrancar con lo que se pueda y ya luego se verá a dónde llegan esas cosas, que nunca me hace pensar en ese convencimiento que tenemos que tener de que las cosas buenas se riegan solas, ¿no? O sea, si uno tiene la capacidad de hacer el bien, pues empujar por ahí y ya se verá. Yo no te diría que esto es un planeamiento, no es que hay personas que sí lo hacen, en mi caso no se dio así, no es que yo diga, bueno, quiero llegar a esto, quiero... La realidad, una vez hace 3 años hice una serie documental de historias de solidaridad y grabé en 11 países. Estuve en Finlandia, estuve en Rusia, estuve en Italia, en, no sé, Colombia, Chile, Argentina. Lo que noté en común es que todas las personas que hicieron algo por la solidaridad no tenían un planeamiento hecho, un plan estratégico con un plan de negocios. Lo que hacían era, me parece que esto va a ser un bien social y lo empiezo a hacer. Por eso esta serie yo la llamé Just Start, ¿no? Basta empezar. Y yo en realidad ese título lo puse rememorando mi propia vida, porque todo lo que tiene que ver con lo audiovisual no es que, bueno, voy a hacer una productora y vamos a ver a dónde llegamos, empecé a hacer videos donde me metía en las historias de la gente se emocionaba, le busqué un plan comercial para poder vivir de esto, las fundaciones empezaron a contratarme, cuando la gente se emocionaba, el público se identificaba y ayudaba económicamente, y esto empezó a crecer, me empezaron a llamar, y desde ese día siempre tuve trabajo y siempre pude canalizar los proyectos. Pero, claro, no es mentira que a veces vivimos una sociedad un poco calculadora, ¿no? De medir mucho el rendimiento de las cosas y, pues no sé, tú pensarías que, quizás la pregunta es muy obvia, pero no importa, me gusta pensarla un poco, es decir, ¿en qué medida nos hace falta un poco más de locura, de lanzarse con menos calculando menos, hacer el bien que se pueda
y ya luego dejar que las cosas corran, ¿no? No sé si te parece un... Sí, yo te diría que tiene que ver con los propósitos de la vida y con qué ambiciones tenés. A mí me parece que todo tiene que ser un equilibrio. O sea, cuando tenés 7 empleados y tenés una familia, no sé, tirarme a la pileta, como diríamos en Argentina, sin saber si hay agua, me parece muy peligroso. Pero uno sí lo que puede hacer, que eso es con el Just Start, que te decía, es lo básico, tenerlo cubierto. Nosotros hacemos trabajos para algunas empresas donde yo ya tengo cubierto lo básico como para que las cosas funcionen. Pero sí, justamente no hago el resto de una manera comercial donde uno está buscando rendimiento absoluto, sino que hay otro tipo de aspiraciones y beneficios que uno busca. Mi beneficio es personal muchas veces, no es un beneficio rentable, económico. Cubro lo básico porque tengo responsabilidades con las familias de la empresa y con mi propia familia, pero después el resto, cuando uno busca otro tipo de rendimientos, es cuando uno dice, bueno, voy a intentar esto. Me encanta que nos cuentes eso con Martín porque es la realidad, o sea, hay que combinar esas cosas y creo que también que la gente perciba que tú has podido tener ese impacto buscando atender también sus necesidades, pues le llena de realismo esta historia y te lo agradezco mucho. Esa anécdota que cuentas de decir, bueno, tengo que cubrir mis gastos, pero a la misma vez sueño, creo que hay mucha gente que está debatiéndose en eso. A veces le puede frustrar no ver todo el bien que hace, pero tú dirías que habría que tener como mucha confianza en que se está haciendo un bien aunque no se vea. Estoy seguro de eso. Me parece que hay infinidad de personas que están ocultas y que hacen un bien, pero que es inestimable. Con este proyecto que yo te estaba diciendo sobre la serie de Just Start, también hice otra serie en toda Latinoamérica sobre un impulso solidario abismal. Estuve en El Salvador, bueno, ahí casi me matan. Y entonces en El Salvador estaba en una ONG grabando sobre cómo empoderaban a la mujer a lo largo de estos 30 años. Se llama Siramá esa institución. Habían empoderado a más de 12.000 personas a lo largo de estos años. Y son 12.000 familias, personas que aprendieron a cocinar, que aprendieron de empresa, que aprendieron a salir adelante, ¿no? Cuando uno se encuentra con eso, te das cuenta que hay todo un mundo underground donde mucha gente hace muchísimo, muchísimo bien. La verdad es que esa anécdota está bastante impresionante. Algún artículo que publiqué en mi blog lo llamé Superhéroes sin película, que era honrando a toda esa gente que no tendrán nunca película, que nunca tendrán nombre, que nunca saldrán en ningún sitio, pero que hacen un bien gigantesco. Quisiera preguntarte, ya un poco cerrando, de toda la gente que tú has entrevistado, teniendo en cuenta países distintos, continentes distintos, culturas distintas, ¿qué tú dirías que es común en la vida de toda persona? Bueno, lo que nos pasa a nosotros que es que todo el mundo quiere ser feliz. Y lo común es que la gente se ayuda entre ellos y también nos equivocamos y volvemos a empezar, lo que nos pasa en nuestra vida. Hace poco terminé un documental que tiene ese título que se llama Aprender a ser feliz. Y a mí me impactó mucho porque era una familia que tenían sus hijos con distrofia muscular y siguiendo la misma línea, lo que vos decías de las historias, quise contar esa historia porque después de grabar para un piloto que estaba haciendo de televisión, después de grabar a la familia, eran 2 chicos con distrofia muscular que estaban en silla de ruedas, a los 3 días se murió uno. Y dije, tengo las últimas palabras de este joven que habló y que dijo cosas muy profundas. Y entonces esperé un año hasta que la familia me permitió filmar, entonces lo entrevisté al hijo que quedaba vivo, habían sido 3 hermanos enfermos, quedaba uno. Lo grabé a él, grabé a sus padres y a la madre, ¿no? Y después de terminar todo el producto, a la madre le diagnosticaban un cáncer y yo me estaba por ir a hacer un documental a África, la familia lo sabía y el marido me llama y me dice, ¿querés despedirte de Mechi porque se está muriendo? Y entonces la fui a ver antes de irme al viaje a Kenia y ella me dijo, yo te quiero agradecer que me diste la oportunidad de contar mi propia historia para que otras personas que se encuentren con lo mismo que me pasó a mí se hayan adelantado el camino para poder ser feliz con la enfermedad. Y vos me decís, ¿qué tienen en común todas las historias? Eso. Son maneras donde personas que quizá no tienen lo que te muestra la televisión o los medios de que la felicidad está en el dinero, en la rentabilidad económica, sino que está lo que estamos descubriendo todos ahora con la pandemia, ¿no? En la familia. ¿Por qué estamos todos que queremos salir de nuestras casas? Porque nosotros queremos estar con nuestra familia, con la gente que queremos.
Y esta familia, que era la familia Mayer, a mí me lo mostró. Y si me decís que tienen en común todas las historias, es eso. Por eso me gusta, y me gusta mucho esto que estás haciendo vos también de contar historias, porque va en esta línea, Juan Antonio, de enseñar a la gente a ser feliz a través de las vivencias de los demás, de aprender unos de otros, que no tiene que ser que haya un conflicto que esté tan lejos a nosotros, sino un conflicto como los que tenemos día a día, como los que tenés vos allá en Puerto Rico y los que tengo yo acá en Argentina. 100%. De hecho, si creo que de alguna forma, si alguien me pregunta de nuevo que cuál es el propósito de este nuevo proyecto en que nos embarcamos, es, bueno, que la gente pueda aprender a ser feliz a base de las historias de los demás, ¿no? O por lo menos que encuentren herramientas. Con estas herramientas uno puede llegar a todo el mundo. Me parece que tu iniciativa se puede potenciar y nosotros de Dígito de Identidad también podemos sumarnos también a hacer entrevistas también en los ámbitos que vamos conociendo. Entonces no es solo un ámbito, sino que lo hacemos entre muchas personas y podemos darle mucha más visibilidad a historias de personas que nos ayudan a aprender. Encantado, hagamos esto juntos y le vamos dando más proyección. Y bueno, te agradezco muchísimo desde Buenos Aires que hayas estado con nosotros, y a todos los que escucharon este primer episodio, pues espero que les haya gustado y que estén pendientes de lo que viene, que creo que estará muy bueno, mucho más ahora con la ayuda de Juan Martín y su productora Dígito Identidad.